En este nuevo capítulo de la asignatura Sistemas de Control veremos las especificaciones dinámicas y estáticas. De este modo, los objetivos de este capítulo 2 van a ser analizar la respuesta temporal de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, su error de estado estacionario y, en la última parte, analizaremos los índices de desempeño más utilizados. Las especificaciones de un sistema de control van a dividirse fundamentalmente en dos grandes grupos, las especificaciones dinámicas y las estáticas. Las especificaciones dinámicas tienen que ver con la forma que tiene la respuesta en el tiempo, vale decir, qué formato queremos que tenga, qué patrón de respuesta temporal queremos que tenga. Y están fundamentalmente vinculadas a lo que es la estabilidad y la velocidad de respuesta de la variable que queremos controlar. Por otra parte, las especificaciones estáticas tienen que ver con el error del estado estacionario de esa variable y están vinculadas justamente a la precisión. Vamos a iniciar nuestro análisis con las especificaciones dinámicas y para ello vamos a estudiar las señales de prueba más comunes de las que disponemos para justamente analizar esta respuesta temporal de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Estas señales de prueba son la señal impulso, la señal escalón y la señal rampa. Y con ellas excitaremos a los sistemas lineales a la entrada para poder analizar, para poder visualizar cómo se va a comportar la señal de salida, la señal que estamos queriendo controlar, la variable controlada. La primera señal que analizaremos es la señal impulso o también conocida matemáticamente como la función delta de Dirac, que se define como el límite cuando T0 tiende a 0 de 1 sobre T0 para valores de tiempo positivos y hasta el valor T0 y 0 en cualquier otro instante del eje temporal. La transformada de Laplace de esta función delta de Dirac es la unidad, es 1, y se puede representar, como vemos en el diagrama de la derecha, y se puede representar con una amplitud infinita y una base 0, de modo tal que cuando realizamos la integral en el tiempo, el área bajo la curva nos va a dar la unidad. La otra señal que es ampliamente utilizada para analizar los sistemas de control es la función escalón, que nosotros ya hemos analizado en otra oportunidad y que sabemos que tiene un valor, el escalón unitario, un valor unidad para tiempos mayores o iguales que 0 y 0 para tiempos menores que 0. La transformada de Laplace, que ya la hemos calculado en algún ejercicio, es 1 sobre s y lo vemos representado como ese escalón en el gráfico de la derecha. Otra señal que se utiliza mucho para analizar la respuesta temporal de los sistemas lineales invariantes en el tiempo es la función rampa, r de t. Esta es una rampa de inclinación a 45 grados, o sea que tiene una ganancia unitaria, por eso vale t para tiempos mayores o iguales que 0 o 0 para tiempos menores que 0. La transformada de Laplace de la función rampa es 1 sobre s cuadrado. Noten que existe una relación entre estas tres señales y que si analizamos desde el impulso hacia la rampa, la relación que existe es la integración de las señales. Si lo hacemos en el sentido inverso, lo que estamos haciendo es la derivación para obtener la señal anterior. Analizaremos la respuesta de los distintos sistemas lineales a estas señales de entrada y comenzaremos analizando
los sistemas de primer orden que, como ya hemos definido, tienen un solo polo o un elemento almacenador de energía. Vamos a suponer este sistema realimentado, cuya función de transferencia a lazo abierto es 1 sobre Ts, y por lo tanto la función de transferencia al lazo cerrado es 1 sobre Ts más 1. Vimos que cuando se aplica la realimentación, este polo en el origen, 1 sobre Ts, se transforma en un polo que se ubica en menos 1 sobre T. La respuesta al impulso de este sistema, fíjense, la variable de salida CdS es 1 sobre Ts más 1 en el dominio de la transformada de Laplace, lo que antitransformándolo, llevándolo nuevamente al dominio del tiempo, se transforma en una señal C de t igual a 1 sobre t grande por e a la menos t chiquita sobre t grande para todo tiempo mayor o igual que 0. Claramente, al ubicarse este polo en semieje real negativo, nos da una respuesta exponencial decreciente, como la que podemos ver en la figura de la derecha, con una constante de tiempo t grande. Dos detalles importantes para analizar de esta respuesta al impulso. Hemos obtenido una señal de salida C de S en el dominio de Laplace, que directamente, fíjense, es la función de transferencia que tiene el sistema lineal. Por lo tanto, esta delta de Dirac o el impulso a la entrada nos permite, midiendo la salida, identificar la planta. Tenemos el modelo de la planta al aplicarle la delta de Dirac. Por eso se dice que un modelo del sistema lineal es justamente su respuesta impulsional. Es el modelo en el dominio del tiempo. Otro detalle interesante es que transcurridas 5 constantes de tiempo, aproximadamente, podemos considerar que la respuesta transitoria del sistema ha prácticamente desaparecido. Si bien, como tenemos esta exponencial negativa en el tiempo, no desaparece nunca, en principio, porque tiene que tender el tiempo a infinito para que se haga cero, podemos considerar que cuando transcurren estas 5 constantes de tiempo, el transitorio ya se ha extinguido. Si admitimos que la función de transferencia entonces es 1 sobre Ts más 1 para este sistema de primer orden, la salida, cuando le aplicamos un escalón cuya transformada de Laplace es 1 sobre S, nos va a quedar igual, o sea, la función C de S de salida nos va a quedar igual a 1 sobre S menos T sobre Ts más 1, que antitransformándolo nos da una señal C de t igual a 1 menos e a la menos t chiquita sobre t grande, t es la variable del tiempo sobre t grande, que es la constante de tiempo, para todo tiempo mayor o igual que 0. Si graficamos, como vemos aquí en la gráfica de la derecha, podemos apreciar esta exponencial creciente. Fíjense que esto ya sería una respuesta forzada. La salida está siguiendo al escalón unitario de entrada. Observen también que alcanza el valor de la referencia, el valor unitario, después de transcurridas, como decíamos en el caso anterior, las 5 constantes de tiempo. Es importante destacar que esta salida alcanza el valor de la entrada fundamentalmente porque a lazo abierto la función de transferencia tenía un polo en el origen. Esto ya lo vamos a analizar en detalle cuando veamos las especificaciones estáticas del sistema. Por último, la respuesta a la rampa unitaria
nos queda nuevamente haciendo la salida CDS como el producto de la función de transferencia 1 sobre TS más 1 por la transformada de Laplace de la señal de entrada, que es la rampa, y habíamos visto que es 1 sobre S cuadrado. Esto nos queda, llevándolo al dominio del tiempo, como t chiquita del tiempo menos t grande, la constante de tiempo, más t grande por e a la menos t chiquita sobre t grande para todo tiempo mayor o igual que 0. Y graficando esta función en el tiempo, fíjense que queda esa rampa que tiene también un transitorio hasta que alcanza ese valor estable que se distancia en una magnitud t grande del valor de la entrada t unitaria. O sea que no puede seguir exactamente a esta señal de entrada, sino que siempre se mantiene a una distancia t grande, que esta es la constante de tiempo, del valor de referencia. Los sistemas de segundo orden poseen dos elementos almacenadores de energía o dos polos, y su función de transferencia conviene expresarla en función de dos parámetros, omega n y psi. Omega n es la frecuencia natural no amortiguada del sistema lineal, de este sistema de segundo orden, o frecuencia propia, y el psi es la relación o coeficiente de amortiguamiento. Y ya veremos enseguida por qué reciben estos nombres. De este modo, la representación del sistema de segundo orden queda con la expresión que vemos aquí, considerando la salida CDS y la entrada RDS. La función de transferencia va a quedar omega n al cuadrado sobre S cuadrado más 2 psi omega n por S más omega n al cuadrado. Esto lo podemos graficar en el plano S, como vemos en esta gráfica de la derecha, en la cual los dos polos están complejos conjugados y podemos medir, calcular estos parámetros justamente que, fíjense, son omega n, la distancia entre el polo y el origen, y el coeficiente de amortiguamiento lo calculamos como el coseno del ángulo eta que encontramos graficado. Bien, suele recibir el nombre de amortiguamiento real al producto de omega n por psi y el nombre de frecuencia amortiguada, omega d, al producto omega n por la raíz cuadrada de 1 menos psi al cuadrado, que como ven están graficados también en esta representación que hicimos en el plano S. Noten que estos polos, cuando sacamos las raíces del denominador, P1 y P1 conjugado, tienen, si hacen la cuenta, el valor menos psi omega n más menos j omega n por la raíz de 1 menos psi al cuadrado. De acuerdo al valor que adquiere el coeficiente de amortiguamiento, estos polos pueden ser reales o complejos conjugados. No existe otra posibilidad de ubicación de estos dos polos, lo cual vamos a ver para sistemas de orden superior que le confiere a los sistemas lineales invariantes en el tiempo una característica de simetría respecto del eje real cuando estamos graficando el mapa cero polar. Esta simetría es muy importante, nos vamos a valer de ello para realizar cálculos de estabilidad, por ejemplo. Si con esta función de transferencia le inyectamos un escalón unitario al sistema, o sea, reemplazamos RDS por 1 sobre S, y luego antitransformamos para obtener la respuesta en el tiempo, o sea, la CDT va a ser la antitransformada de Laplace, como está expresada aquí, de la función de transferencia por la entrada 1 sobre S. Vemos que el formato de la respuesta en el tiempo, o el patrón
que decíamos que tenía la respuesta temporal, tiene la forma 1 menos una exponencial e a la menos psi por omega nt sobre 1 menos psi al cuadrado, que actúa como envolvente de una señal sinusoidal cuyo argumento es omega d por t más el arco tangente de 1 menos psi cuadrado, todo eso raíz, dividido el coeficiente de amortiguamiento psi, para un valor t mayor o igual que 0, que es el momento a partir del cual se aplica la excitación a nuestro sistema en forma de escalón. Noten que justamente parametrizándola con el coeficiente de amortiguamiento, esta respuesta temporal, tenemos distintos patrones, distintas formas. Si el coeficiente, por ejemplo, vale 2, la respuesta se parece o tiende a parecerse a un sistema de primer orden, como hemos visto. A medida que va disminuyendo el valor del coeficiente de amortiguamiento, la respuesta temporal empieza a tener una suerte de sobrepicos. Fíjense que se pasa por encima del valor de la referencia en 1. Por ejemplo, para un coeficiente de amortiguamiento igual a 1 es el último valor que no tiene sobrepico. Y si analizan, por ejemplo, el coeficiente de amortiguamiento 0,1, el valor de sobrepico llega hasta más allá del 70% de la respuesta. Vemos que a medida que disminuye este coeficiente de amortiguamiento, justamente el sistema se está volviendo menos amortiguado o más subamortiguado. ¿De acuerdo? Así como hemos definido estos parámetros en el dominio de la transformada de Laplace, también se pueden definir parámetros para caracterizar las respuestas de los sistemas lineales en el dominio de la frecuencia, por ejemplo, parámetros tales como el ancho de banda o la amplitud, y en el dominio del tiempo, como por ejemplo el tiempo de pico, el máximo sobre pico, el tiempo de establecimiento. Aquí, por ejemplo, para un sistema de segundo orden, tenemos graficados algunos de estos parámetros en el dominio del tiempo. Vean, por ejemplo, el tiempo de retardo o tiempo de delay, que se mide el tiempo que transcurre hasta que la respuesta del sistema alcanza el 50% del valor final, o el tiempo de crecimiento, tiempo de rise, que es cuando cruza por primera vez la referencia, el tiempo de pico, T sub p, que es cuando la respuesta adquiere su valor máximo o valor de pico, el máximo sobre pico o el sobrepaso, overshoot, es justamente el valor por encima de la referencia que se alza la respuesta de nuestro sistema. Y finalmente el tiempo de establecimiento o tiempo de set es el tiempo en el cual la respuesta entra dentro de una banda de error que está previamente definida. Puede ser un error del 5%, del 1%, eso se establece por diseño. Podemos calcular relaciones entre los parámetros en el dominio de la transformada de Laplace y estos parámetros temporales que acabamos de ver. Por ejemplo, podemos encontrar que el tiempo de pico, para el que se produce el máximo sobre pico en la respuesta en el tiempo, es equivalente al cociente entre pi y la omega d que habíamos calculado en el dominio de Laplace. Esto simplemente se obtiene calculando la derivada de la respuesta temporal e igualándola a 0 cuando se produce el
el primer aplanamiento está el pico. Con este tiempo de pico, por ejemplo, en la respuesta temporal podemos ingresar y obtener el máximo sobre pico, el valor que va a tener la salida, que es equivalente a, para sacarlo en forma porcentual, 100 por E a la menos el coeficiente de amortiguamiento dividido la raíz cuadrada de 1 menos psi al cuadrado por pi. Y a partir de las envolventes de primer orden, las exponenciales, que eran las envolventes de la sinusoide, podemos también calcular el tiempo de establecimiento, a partir del cual el sistema entra en un error acotado. Por ejemplo, si este error es del 2%, este tiempo de establecimiento equivale a 4 sobre psi omega n, o si es del 5%, equivale a 3 sobre psi por omega n. Observemos cómo incide una ganancia de lazo en la disposición de los polos de lazo cerrado y por ende en la respuesta que va a tener nuestro sistema de segundo orden. Para ello supongamos que tenemos un sistema que a lazo abierto tiene un polo en el origen y un polo en menos a, como el de la figura, que cerramos el lazo con una ganancia K y obtenemos una función de transferencia de lazo cerrado, CDS sobre RDS, que es, como pueden apreciar aquí, ¿no? Hacíamos G sobre 1 más G, en el caso de realimentación unitaria, y nos queda K en el numerador y S cuadrado más A por S más K en el denominador, con lo que podemos obtener, sacando las raíces del denominador, la ubicación de los polos en menos A sobre 2 más menos la raíz cuadrada de A cuadrado sobre 4 menos K. Claramente aquí la ganancia K, entonces, define dónde se pueden ubicar estos polos. Pueden ser justamente reales, o cuando la raíz nos da resultados imaginarios, van a ser polos complejos conjugados. A medida que aumentamos la ganancia, los polos van a empezar a despegarse del eje real y por lo tanto el sistema va a ser más subamortiguado. El coeficiente de amortiguamiento, si calculamos el equivalente, va a tener un valor cada vez menor y por lo tanto el sistema, la respuesta temporal del sistema, va a presentar más oscilaciones. Esto también puede analizarse con una gráfica de Bode como la que vemos aquí para la amplitud. El sistema, a medida que aumentamos la ganancia, va también a tener una suerte de sobrepasos en el valor de la frecuencia coincidente del polo. Bueno, hemos visto cómo responden los sistemas con un solo polo y con dos polos, y ahora vamos a tratar de generalizar estas ideas a sistemas que tengan más de dos polos. Para ello vamos a considerar una expresión genérica de la función de transferencia dada por esta MDS como el producto de una ganancia de continua K por una productoria de ceros en el numerador y una productoria de polos en el denominador. Es un sistema que tiene m ceros y n polos, un sistema de orden n. Y nosotros sabemos que para los sistemas realizables, físicamente realizables, los polos y ceros serán números reales o pares de números complejos conjugados. Esto es lo que decíamos de la simetría que tiene una función de transferencia de un sistema físico realizable respecto del eje real cuando hacemos una representación en el plano de Laplace o trazamos un mapa cero polar.
Entonces podemos reexpresar esta función de transferencia m como el producto de k por la productoria de los ceros en el numerador, y separamos esta productoria de polos en estos dos tipos de polos que pueden existir. Los reales, que es la primera productoria, desde i igual hasta k por s más sigma sub i, por la productoria desde j igual a 1 hasta q. Tenemos q pares de polos que pueden ser complejos conjugados. Si a esto lo antitransformamos para analizar la respuesta en el tiempo del sistema para una entrada en forma de escalón, tendríamos que calcular la antitransformada de Laplace de CDS, que es equivalente a calcular la antitransformada de Laplace de la función de transferencia m por la entrada RDS, que lo podemos escribir como se aprecia en esta expresión, en la que aparece en el numerador la ganancia de continua por la productoria de los ceros, y en el denominador, fíjense que aparece esta S solita, que es justamente la transformada de Laplace de la entrada en escalón, 1 sobre S. Aparece por separado también la productoria de todos los polos reales, y aparece en el denominador la productoria de los pares de polos que pueden llegar a ser reales o complejos conjugados. ¿De acuerdo? Si esta expresión la expandimos en fracciones parciales y calculamos sus residuos, obtenemos esta otra expresión en la que la salida c de t va a ser la antitransformada justamente de a sobre s más la sumatoria de los k polos reales más la sumatoria de los q polos complejos conjugados, donde estos parámetros a, b, c y d dependen de los polos y ceros de la función de transferencia original. Por lo tanto, la antitransformada, la respuesta en el tiempo de este sistema genérico de orden superior a 2, viene dado por esta constante a por u de t, que era el escalón, superpuesto con la respuesta temporal de todos los polos reales y superpuesto con la respuesta temporal de los polos complejos conjugados. Fíjense que tiene el formato que tenían las respuestas de los sistemas de segundo orden, estos últimos, porque tienen una sinusoide en función de los parámetros del sistema que están moduladas por exponenciales decrecientes. Bueno, la expresión se completa justamente con estos parámetros que están escritos en función de la planta que teníamos modelada originalmente, la planta MDS. Fíjense que de este modo el planteo es aprovecharnos de la posibilidad de aplicar la superposición de los sistemas lineales y construir la respuesta del sistema como la superposición, el aporte que va teniendo. Por un lado, bueno, la entrada que está forzando una respuesta a la salida, que en este caso es el escalón, y la superposición de los polos reales y los polos complejos conjugados. Aquí es importante el concepto que vimos en clases pasadas de el orden dominante, ver cuáles son los polos que están más cerca del eje J omega y que pueden llegar a gobernar el transitorio. Esos van a tener más incidencia en el patrón de respuesta temporal, en la forma que va a tener la respuesta de nuestro sistema de orden superior. Con esto concluimos nuestra presentación de las especificaciones dinámicas y vamos a pasar a analizar las especificaciones estáticas en la clase que viene.